los pelos, pelos. Por los pelos, por los pelos, por los pelos. Un podcast de Sara Rabaneda. El corte es el servicio más infravalorado del cliente, pero a su vez es el que determina cómo crece su melena, cuánto dura el corte, el color y cuándo necesitas peinarte y si el cabello parece sano o no. Hoy nos acompaña Cristina Piedrafita, peluquera, barbera y educadora con más de 20 años de experiencia, educándose y formándose en reconocidos salones. Ahora tiene su salón propio en Sabadell, Barcelona. Aparte, también es formadora para otras marcas de reconocido valor. Nos conocimos en un campeonato de color en nada más y nada menos que en Chicago y volvimos a coincidir en una formación internacional de corte en Sasson Academy. Ha sido reconocida en múltiples competiciones nacionales e internacionales, destacando Mejor Colección Nacional Masculina en 2019, tercer puesto nacional de color creativo 2021, segundo puesto nacional de haircut en 2023 y segundo puesto internacional en Men Stylist en 2024. Además, es formadora para distintas firmas del sector, donde ha implantado su técnica y precisión como estándar en su trabajo. Bienvenida, Cristina. Es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal? Gracias. ¿Has venido bien? Genial. ¿Te sientes cómoda? Ningún problema. Ha ido el tren fenomenal, he llegado súper bien, o sea que ningún problema. Estupendo, fenomenal. Estupendo. Además de ser formadora en distintas marcas y bueno, para distintas marcas en el sector de la peluquería, como hemos dicho, has tenido bastantes campeonatos, has tenido bastante importancia. Antes de trabajar o meterte en la peluquería, ¿ya sabías en lo que querías trabajar? ¿Esto lo fuiste viendo poco a poco según ibas trabajando poquito a poco, lo ibas investigando? Pues no, realmente no. O sea, No yo mi idea. profesión al principio fue por imposición. Sí, ¿Ah, sí, sí? tal cual como te lo explico ahora mismo. Ajá. Tengo una hermana que es 10 años mayor que yo y ella ya tenía salón y bueno, pues al final esto de pues un poquito la rebeldía, cuando eres joven, que no tienes muy Exacto. claro qué vas a hacer y tal, probé muchísimas cosas y tal, y al final, pues bueno, al final la vía fue pues estar ella y crecer con ella en el salón. Sí que tuve suerte de que al final ella pues al final es 10 años mayor que yo, Ajá. entonces me orientó bastante, Diseño. he tenido oportunidad de estudiar fuera, de hacer cosas fuera y la verdad es que al Has final ha notado. derivado todo lo que yo quería hacer pues en el mundo de la peluquería. Qué bueno, Genial. qué guay. Entonces ya tienes familia, venís de una familia de sí, peluqueros. sí, exactamente. Qué bueno. La gente, bueno, dentro de la peluquería, ¿te esperabas trabajar como estás trabajando al día de hoy, de la peluquería? No, para nada. ¿Esperabas? Mis inicios al final estamos hablando que hace 25 años no tiene absolutamente nada que ver a lo que es la peluquería hoy en día. Entonces sí que es verdad que al final una cosa es cómo consideramos que somos artesanos, nos encanta crear, nos encanta hacer cosas, pero también tenemos que tener en cuenta la parte empresarial, el desarrollo de la peluquería y tenemos que funcionar como si fuéramos empresa y como Totalmente. crear un negocio como tal, ¿no? Totalmente. Y esto ha evolucionado muchísimo, entonces sí que ha habido un cambio absolutamente importante, que hoy se desarrollan los salones como si fueran negocios y no simplemente como una artesanía, que es importante conservarla, pero sí la parte del negocio es muy importante. Sí, sobre todo saber liderarla, saber llevarla, Exactamente. gestionarla bien, porque a lo mejor es algo que a todos en general podemos ser muy buenos peluqueros, nos encanta nuestro puesto de trabajo, pero si no llevamos bien ese tema de gestión, por muy guay que sea tu peluquería, a lo mejor Exacto. no funciona. La gente, supongo que después de tanto y sobre todo tu trabajo técnico, que es muy técnico lo que es un corte, la gente ve los resultados, pero no ve las 233 veces y movimientos que hay para llegar a eso. O sea, cuéntame un poquito qué técnicas usabas antes y qué técnicas has tenido que desechar, o sea, has tenido que renovarlas o decir, vale, esto es antiguo, me lo desedero, ya no lo quiero y ahora me renuevo en esto. Bueno, pues al final hace años lo que era muy importante al final es tener una base estructural. Funcionábamos con una técnica muy medida, técnica que al final era prácticamente puras matemáticas.
ángulos, secciones y tal. Y ahora el funcionamiento es como algo un poco más creativo. Al final la gente, la tendencia que vemos en la calle o tendencias que vemos el día a día es un poquito más algo más natural, más desenfadado, no tan estructurado. Entonces esto nos permite trabajar de una forma mucho más visual, no Sí, tan verdad. estructurada. Sí que es cierto que es importante tener una buena base de educación y tener esas bases tan claras para que luego te dé oportunidad de poder hacer todas estas cosas. Totalmente. Parte más creativa, con un sentido común, pero algo un poquito más relajado. Totalmente. ¿Crees que la gente no sabe diferenciar en cuando tiene el pelo mal a cuando tiene un mal corte? Que eso se nota Totalmente, mucho. por supuesto. O sea, sí que es verdad, y al final cuando tenemos ojo óptico, ¿no? Es que enseguida lo ves, que si le cuesta mucho de dominar, le cuesta mucho de peinar y tal, es porque realmente hay una base de corte que es errónea, eso es clarísimo. Eso es, que lo primero que percibes en un corte que está mal. Sobre todo, evidentemente, la estructura craneal, la forma de peinarse, pues que es indominable y al final pues no se lo pueden controlar. Genial, ¿te ha dado ganas por la calle de decirle a alguien esto hay que arreglarlo? Siempre, todos los días. Todos los días Lo no ves el dejamos ojo de ver. clínico, ¿sabes? Que ves a alguien por la calle y dices, ven aquí, un momentito, o sea, Mira que 5 lo intentamos, minutos. Lo intentamos en no Sí. fijarnos, en no mirar, pero sobre todo, pues eso, a lo mejor en un servicio de. En un tren, en un autobús, es inevitable tener la cabeza aquí y no dejar de mirar el fallo. Totalmente, O sea, es totalmente, somos inevitable. así. Cuando un cliente entra en nuestro salón que quiere pedir un asesoramiento personalizado, rasgos diarios, cositas que te sueles fijar. Bueno, lo más importante, primero, evidentemente, al final, al observar a una persona, tienes que ver su estilo, su día a día, su trabajo, importante. su círculo, dijéramos un poquito, su estilo de vida. Entonces, a partir de ahí sí que tienes que empezar a descubrir, luego, evidentemente, una conversación, porque a veces nos engaña el ojo clínico, sobre todo los que llevan muchos años de experiencia, el ojo clínico a veces te engaña. Sí, es Entonces, verdad, es muy importante después tener una conversación, porque muchas veces caemos en el error de lo ves y ya sabes. No sabes. Pero a lo mejor Primero no, tienes que eso es, eso exactamente, tienes que Lo percibes para ti, lo pero a percibes lo para mejor ti, no es pero a lo lo de- mejor no es realmente. A lo mejor el cliente necesita cambiar ese estilo de vida. Eso es. Que eso también es importante. Quiere Entonces, quitarse ya de eso. Sobre todo escuchar. Sobre todo lo que recomiendo es escuchar. Escucha. Analiza, pero escucha. Y a partir de ahí, Ya, pues tus armas. Perfecto. Pero primero escuchar. qué bien. Eso nos va a venir muy bien para empezar los asesoramientos de otra manera y poder indicarles también al cliente por qué hacemos un asesoramiento, por qué nos sentamos con ellos. Cuéntanos un poquito para qué son los asesoramientos previos a un corte, porque la gente viene a un asesoramiento para color, pero para un corte muy poquita gente viene a un asesoramiento o se deja aconsejar. Bueno, es importante sobre todo el corte porque al final lo que te vas a dar es el diseño y la estructura de lo que va a ser tu look y tu peinado. Entonces, no hay corte sin color y no hay color sin corte. Esto es importante. Eso es Entonces, muy es un importante. feedback que es súper importante. Entonces, siempre vamos a tener o siempre vamos a pensar en un desarrollo de un volumen, de una estructura, pero a través del corte. Entonces, ahí ya nos va a venir el input de añadirle esos colores que nos van a crear el volumen, pero la estructura básica al final es un corte. Exacto. Entonces eso es súper importante que el cliente entienda que lo primero que le vamos a dar es esa estructura de corte y ¿cómo lo podemos mejorar? Con color. Pero esto es como lo más importante para diseñar todo lo que le vamos a Sí, hacer. porque hay mucha gente que viene, se hace el color, le queda increíble y lo típico de, venga, déjame cortar para que tenga movimiento, que tenga sedosidad, que se vea... Exacto. Y no te voy a dejar cortar porque quiero la melena larga, pero o sea, ¿de qué nos vale hacer un súper trabajo de color si encima luego no se va a lucir bien? Exactamente, se diluye, el trabajo se diluye. Totalmente, Totalmente. totalmente. ¿Crees que es un error el que se siente la gente en el sillón y te diga, quiero hacerme esto porque está de moda? Bueno, Por ejemplo, el conocido Butterfly, sí, ¿lo bueno, tienen al todas? final no deja de ser pues que hay ciertas demandas que la gente no le importa al final si le queda bien o no. Yo creo que también hay que aceptar que tienen un momento vital en su vida que necesitan llevar esto, ¿sabes? Verdad. Entonces tienes que entrar en ese concepto. Igual, a lo mejor tal cual como te lo denomina o como te lo pide, pues a lo mejor no es la mejor opción, pero sí tienes que intentar que, bueno, pues a lo mejor adaptárselo a su estilo. Exacto. O a su forma. No quiere decir que no lo pueda llevar, sino darle su pequeño Eso es, toque. que hay gente que no se conoce todavía. Exactamente, ¿no? Pero
y te lo demanda porque lo quiere, porque en ese momento, en ese punto vital que tiene, lo quiere, fin. O sea, disfrútalo, no pasa nada, el cabello crece. En 2 meses hablamos de hacer otra cosa, ¿no? Gente que tiene mucho miedo con eso de claro, no me cortes de exacto, más. exacto. Pero sí es verdad que hay que ser consciente del cabello. El cabello es algo que al final un corte puede salir mal, porque puede haber veces que salga mal un corte, pero es algo que tiene rápida rectificación. Por supuesto. Dale tiempo y ya está. Resumiendo a todo esto, entonces podríamos decir que las tendencias o los cortes así más en tendencia deberíamos de adaptarlo, es mejor adaptarlo al cliente que guiarnos por la tendencia sin más. Al final hay pelitos que son muy finos y lo típico de hazme capas que quiero volumen. ¿En qué momento tú decides meter capa o no a un pelito fino? Bueno, evidentemente lo más importante es analizar estructura caneal, mirar volumen, remolinos, zona de nuca, patillas, densidad. O sea, al final todo esto vas a hacer una valoración y a partir de ahí, no es que quiere decir que un cabello fino no pueda llevar capas, sí puede llevar capas, pero de determinado tipo de capas. Claro, no una Entonces, aquí. exactamente, entonces esto es muy importante. No puedo llevar capas, sí puedo llevar capas, pero un determinado tipo de capas y necesidades, es decir, pues, yo qué sé, si no tiene poca densidad frontal, hay que entender, pues a lo mejor hay que buscarle un look un poquito más de esas capas que no sean demasiado cortas, que tengan un poquito más de cobertura, de hacerle un poquito más de peso. O sea, Total. o sea, lo podemos llevar todo, pero siempre con una coherencia y con una manera de hacer. Genial. ¿Cuándo cuándo crees que se debería de cortar el pelo para hacer una crecida? Porque mucha gente te dice, no me cortes el pelo que quiero que me crezca. Pero no entienden todavía, nos cuesta que entiendan que el pelo solo crece si cortamos las puntas. Exactamente. O sea, al final, ¿cada cuánto tú aconsejarías el hacer un corte de Entre cabello? 6 y 8 semanas. Eso es lo que realmente haría que nos sí o sí. mantendría el corte, buena calidad, no abrirse las puntas, llevar un buen estilo. Eso es. Exactamente. A la hora de hacer un color, ¿cortas antes, después? Depende. Al final, todos sabemos como profesionales, si es un corte de puntas, al final no te va a limitar que hagas un color, evidentemente, o si vas a hacer un retoque de un corte, pero al final si tienes que modificar la estructura del corte, darle una buena vida, lo primero que tienes que hacer es hacer el corte y luego pasaremos al color. Sí, porque después puede quedar ahí Tal cual. un cuadro Picasso muy bonito. Exactamente, exactamente. Con esto podemos decir que el color puede verse caro si un corte está bien hecho, pienso, porque al final, igual que vemos un color mal hecho por un corte mal hecho o un color feo por un corte mal hecho no habérselo cortado, pienso que un buen corte realza el color y parece más caro, más cuidado. Exactamente. Sobre algunos mitos, cuéntame un poquito. ¿El despuntar sanea el cabello? No. Hay mucha Error. gente, pero muchísimos profesionales que yo conozco que se apoyan en eso. Y es como... Es un error. Al Exacto. final, si tú tienes X centímetros de un cabello que está dañado, simplemente porque le des una punta a la textura vas a tener, ¿vale? Ahora vas Menos. a tener 2 centímetros y medio. Eso es, vas a tener menos, pero que yo creo que Incluso vas a perder peso, al contrario, te lo vas a poder controlar peor. Exacto, Entonces al vuela final, más, es más exactamente, volátil. tienes más volátil y tienes menos peso. Haciéndonos un corte cada 6-8 semanas, ¿cuánto podría crecer el pelito? O Pensar, sea, ¿cuánto ganamos? evidentemente la media es aproximadamente entre centímetro, centímetro y medio. Entonces, si realmente tienes ese cierto mantenimiento, vas a tener una longitud. Si te cortas un centímetro, vamos a ganar que al final de año o en 6 meses, al final tienes 6 centímetros más. Bien, no 6 centímetros Exacto, mal. Eso es, O sea, vas a tener completos, llenos y buena calidad de cabello. Eso es. Es que eso, mucha gente, o sea, es que de verdad hay muchísimo miedo a cortarse una uña y no, es que claro, me crece muy lento. Vale, pero crece. Exactamente. Crece de aquí. O sea, todavía Al final- hay gente que se piensa que el pelo crece en la punta. Yo al final siempre comparo unas puntas abiertas con una carrera a las medias, ¿no? Ah, Tú tienes una es carrera a verdad. las medias y ¿qué sucede cuando te haces una carrera a las medias? Va hacia arriba, ¿no? Y va rompiendo el tejido, pues la cutícula igual, es decir, si tú no cortas esas puntas, al final, ¿qué hace? Va partiendo. Va partiendo y se va Hacia abriendo el arriba. cabello. O sea, o te lo cortas o se te cae. Ahí no hay Totalmente, término medio. totalmente cierto. Corte natural o corte. O queremos corte- pelo o nos quedamos calvas. Exactamente. Totalmente. Exactamente. En mi salón sí que es verdad que nosotras somos muy adadas a que al final un buen corte es ese corte donde te tiene que sentar bien cuando te peinas en casa, que te tiene que ser cómodo, que se alíe un poquito con el movimiento de tu pelo. Hemos empezado el capítulo hablando un poquito de tus logros en competición. Nos gustaría saber, porque esto sí que aquí hay
para hablar. Hablamos de Lo simetría, tiré. no pasa nada, simetría, limpieza de línea, calidad natural, movimiento, adaptación al rostro, técnica visible. Cuéntame un poquito qué diferencia hay entre cortar en una competición y el corte en un salón. Bueno, principalmente es como todo, al final son colecciones de moda, entonces llevas toda la tendencia al extremo, no es algo que vas a encontrar en la calle, muy poca gente puede llevar algo al extremo. Esto es como el pret-à-porter o al final la alta costura, ¿no? Pues en el cabello igual. Entonces, siempre entendemos que la manera para que la gente entienda esa tendencia es llevarla al extremo. Si tú captas la imagen y ves muchísimo volumen, ves una cresta o ves una onda o ves una definición, es para que entiendas que esa onda gigante o esa tendencia de ese volumen en concreto en la zona donde estés, para que entiendas que va por ahí, no es para que vayamos a exactamente vayamos a repetirlo en el salón, sí ¿no? Pero son que... como notas para que la gente, al final, el público final entienda que esa es la tendencia, ¿no? Y por dónde se lleva. Sí, porque es verdad que muchas veces te pones a ver unas galas de vestidos, de pues la Fashion Week, por ejemplo, y claro, ves cada peinado y dices, eso no puede ser tendencia, yo eso no me lo puedo hacer, o sea, ¿cómo voy a ir con eso? Lo que dices tú, que al final hay que llevarlo muy a extremo para que la gente entienda por dónde funciona. Muy buena, pues no había caído yo en esa. ¿Qué es lo primero que miras antes de decidir un corte, un color para competir? ¿En qué te inspiras? Bueno, lo más importante, sobre todo, empezar a captar ideas, es decir, al final analizar todo el año, todo lo que hay, sobre todo informarte, ¿no? Hacer un estudio. Hacer un estudio, luego hay muchísimas, están las agencias de macrotendencias, que eso todo el mundo lo puede ver. Tienes vídeos colgados en YouTube, tienes vídeos colgados en redes sociales, que al final te haces un concepto de por dónde se mueve el mundo, la gente lo que consume, lo que ve, lo que lee, lo que escucha, lo que tal, ¿no? Entonces al final es como ir captando ideas y al final lo más importante es que con toda la información que tienes, crear un mood board, que esto te va a ayudar para poder seleccionar hacia dónde vamos, ¿no? Pues también tienes, por ejemplo, uno de los referentes más importantes a nivel de color es Pantone, ¿no? Entonces siempre tienes que tener en cuenta un poquito, te ayuda muchísimo a todas las tendencias que vienen con las coloraciones del año de Pantone, ¿no? Pues por ahí ya ves un color, ves un estilo, gente pues a lo mejor no tiene nada que ver que no sabe peluquería, pero puede ser diseño de interiores, puede ser arquitectura, pues, más limpio, puede más ser rocoso, exactamente. más granulado. Entonces con toda esa información al final vas montando tu proyecto, vas viendo tendencias, vas captando, diciendo pues mira, se llevan los volúmenes, se llevan las ondas, se llevan las circunferencias, o no, estructuras más cuadradas o menos volumen, texturas más planas. Entonces, todo esto, exactamente, eso es la primera idea, que es como un batiburrillo de todo, lo concentras y a partir de ahí, y luego es prueba-error. Eso siempre. ¿Sí? O sea, no te sale la primera. Muchísimas veces prueba-error. Puedes coger para Hay hacer... colecciones que se pueden haber quedado en un cajón, y eso pasa siempre. O sea, esto no es llegar y... Seguro que a lo mejor la sacas y es muchísimas. brutal. A ti te puede encantar, te puede ser maravillosa, y que la gente no entienda el concepto o que no les guste simplemente, pues al final esto es muy subjetivo. Totalmente. Entonces, a veces tienes que quedarte satisfecho o satisfecha con algo que te haya gustado a ti, ¿no? Y que lo vas a expresar ahí y que la gente, pues al final, entienda un poco el concepto. Pero no deja de ser, pues eso, que son trabajos muy subjetivos y que a veces, pues, se te queda en un cajón, no hay más. Y esto... Todos los que nos presentamos a concursos y haciendo colecciones y tal, no quiere decir que todas las colecciones sean maravillosas, ni que al final puedas conseguir todos los premios, ni que absolutamente no tiene nada que ver. Pensamos que tienes que... El que hace una colección que de repente es pues trend o lo que sea, o es lo que se lleva este año, decimos, joder, de repente de la noche a la mañana, pum, ya lo tiene. Es que no es para nada fácil. Exacto. Antes te toca la lotería, también lo debo decir. Puede llegar hasta más fácil eso. Más fácil que ganar un premio, pero te tienes que quedar muy satisfecha con tu trabajo. O sea, que veas ese trabajo y digas, ostras, pues a mí me motiva, a mí me ha gustado. Creo que he representado lo que yo quería hacer, nada más. Qué bueno, qué bueno. Tienes que ir por ahí. Genial. ¿El jurado en una competición de corte puede detectar si has empezado con una guía mal? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿No le puedes engañar? No, para nada. Además,
la mayoría de los concursos, sobre todo, aunque no hagas una competición física, pero sí nos exigen que todos los trabajos tenemos una secuencia de fotos desde el inicio, o sea, desde el modelo sin hacerle absolutamente nada, sin edición, trabajos limpios, y tienes que seguir. Luego, evidentemente, entramos un catálogo que tenemos que mandar todas las fotos, trabajos, vídeos y tal, que analizan mandas, todo el proceso. eso es, tú lo o sea, tienes que no es tan mandar todo. fácil, exactamente. Al final lo que ves es una foto final, pero todo el proyecto del trabajo las tengo que enviar antes, esto se analiza, se mira, y hay profesionales dentro del jurado que son profesionales pues absolutamente de todo. Entonces, tienes el peluquero muy técnico que lo va a analizar, tienes gente de marketing, fotografía, edición, o sea, no es... Ostras, ¿eh? Sí. Se ve Complejo. difícil la cosa, se ve difícil. ¿Qué se valora más en la competición? A la hora de... Yo creo que una imagen final, o sea, la globalización de la imagen, ¿no? O sea, que tú estés nerviosa o no. No. Que digan, joder, qué temple, qué bien. Sí, o sea, esto al final es para ti, pero yo lo que, sobre todo, a la gente que, sobre todo es una recomendación de lo que yo también quiero decir, ¿no? Que al final muchas veces quieres hacer algo maravilloso, se te ha ido la olla, has montado un trabajo de la hostia y tal, y a veces menos es más, ¿no? Entonces, trabajos igual un poco más simples, seguros, al final tienes que valorar que es una imagen global, tiene que valorarse todo, color, composición, luego al final moda, tendencia, que sea atractiva esa imagen, entonces tiene que competir, o sea, tiene que tener pues todos estos valores, toda esta forma global para que sea un buen trabajo, ¿no? A veces no sabes por qué, pero ese ha funcionado, ¿no? Ya. Y a lo mejor ha tenido mucho menos trabajo que algo que has hecho que ha tenido muchísimo más esfuerzo y tal, y no funciona tanto, ¿no? Entonces... Ya que puede ser también un poco, pues oye, en lo que estén buscando ese Exactamente, eso, pues, no sabes por qué, pero sí, sobre todo en imágenes que puedan funcionar a nivel global, o sea, a nivel mundial, que la imagen sirva en Asia, en América, en Europa, o sea, es una imagen que tienes que entender, que tenga ese concepto y que entre en todas las culturas. Y que entre en todas las culturas y que Eso se es puedan dificilísimo. identificar. Eso es lo que buscan, al final es una imagen global que identifique, pues eso. Totalmente, joder, Totalmente. súper difícil, vamos, o sea... Sí. ¿Qué define para ti un buen corte o color? ¿La estética, la funcionalidad? Sobre todo la funcionalidad, calidad de vida. Al final el cliente la mayoría de la gente tiene un ritmo de vida que necesita algo muy funcional. Más ahora, sí. Entonces, sobre todo proponerle trabajos pues, que al final se vean actual, se vean bien, se vean tal, sin tener que dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Entonces, y darle herramientas para que ellos en casa les sea mucho más fácil, pues un mantenimiento, mantenimiento pues del cabello, hidratación, tratamientos, cuero cabelludo, producto de styling, que les sea fácil aplicar el producto, que se lo sequen rápido, herramientas térmicas, que también se puedan hacer ese look en casa. Entonces, todo eso es importante para que ellos... Pues, Sí, porque es verdad que puedes pedir un corte, porque quieras mucho ese tipo de corte o ese estilo de corte, que si tu pelo no tiene esa textura o no tiene ese movimiento y no te lo sabes peinar, Exacto. es un corte con capas, con pelos sueltos. Y no Bueno, tiene pues al final es sentido. un look que una cosa es lo que tú me has venido con el móvil. Hola, esto. me encanta esto, ¿no? Bueno, pues al final esto tiene pues su proceso, es decir, te lo tienes que secar, te tienes que probar el producto, tienes que hacerlo tal, tienes que tener un mantenimiento, tienes... Sí, es verdad. Entender que la mayoría, o sea, Pero lleva trabajo, que no es exactamente, me quiero ¿no? despertar de mi cama y Exacto. quiero estar, porque la Exacto. mayoría te lo dicen. Ojalá fuera así. Quiero un corte para mañana no peinarme. Es como, Claro. bueno, a ver, se Sí, puede. Se puede, pero si quieres un estilo, llevar una imagen, Exacto. es imposible. Exacto. O sea, hay que dedicarle, evidentemente, pues intentar reducirle el máximo de tiempo, pero necesita pues su mantenimiento, su proceso. Totalmente. ¿Crees que los milímetros en un corte puede marcar la diferencia? Por supuesto. ¿Cuántos Muchísimo. milímetros? Muy subjetivo, pero es verdad que depende de qué tipo de estructura de corte hagamos. Por ejemplo, cuando trabajamos sobre líneas, trabajamos sobre una media de melena, sobre un bob, sobre líneas limpias, rectas, aposentadas. Sí que es cierto que hay que ser muy meticulosos en trabajar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque una vez que el cabello se lava, coge su propio volumen y coge su propia textura. Una cosa es nosotros cuando lo peinamos en el salón y otra cosa es cuando el cliente se lo lava en casa. Entonces esas capas se mueven, esos remolinos Se ve salen, todo. esos movimientos salen, por lo cual tenemos que tener en cuenta todo esto. Totalmente. Entonces, ¿sí varía un milímetro? Sí.
porque se mueven las capas. Totalmente, totalmente. Muchas veces creemos que tenemos el pelo, como hemos dicho antes, mal o dañado y al final puede ser que sea por un mal corte o porque no nos hemos cortado el pelo en el tiempo que deberíamos cortarnos. A la hora de competir interesa mucho material. ¿Qué te dejan usar, qué no, qué tipo de tijeras? Porque nosotros en peluquería, al final en un salón, pues utilizas 1, 2, 3, 4, como mucho en barbería, etcétera. Pero bueno, ahí... depende de la competición. Depende de la competición. Sí que es cierto que a nivel de barbería o un freestyle y tal, pues es como algo más flexible, que te dejan utilizar cierto tipo de herramientas, navajas, tijeras de entresacar. Tienes este tipo más de opciones, pero cuando hay tipo de competiciones internacionales, que al final todo vas a utilizarlo con una sola tijera. Ostras. Texturizar, vaciar, darle estructura, darle líneas, todo esto, al final tienes que trabajar con una sola tijera. Entonces es importante saber usar la tijera. Saber usar la tijera, exactamente. Sí, vamos. Me parece. ¿Te revisan el material antes de salir o a la hora de competir? ¿Te miran que no sea algo... No, lo que pasa es que luego te van descalificando. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Porque normalmente sales con bueno, depende de la competición, pero lo que hacen es te dan X puntos, ¿vale? Sales con X puntos, entonces a medida que van haciendo el trabajo van pasando los jueces, cada uno en su categoría lo que te hace es descontarte puntos, décimas, es decir, o sea, a lo mejor alguien que, por ejemplo, normalmente suelen ser por ejemplo, gente, pues editores o directores de revistas o tal, a lo mejor miran más la edición, el look, que les guste la imagen y tal, te pueden descontar un punto. Alguien más técnico, que ven que a lo mejor el trabajo no está demasiado limpio, te descuenta otro punto. ¿No lo hablan contigo antes? No, van rotando y al final es suerte en la vida que consigas el máximo de puntos posibles, ¿no? O sea, no que al final te den puntos, sino que no te resten. ¿La limpieza es importante? La limpieza es muy importante, trabajar ordenado, trabajar limpio, tener un orden es súper importante. Eso es muy bueno. ¿Cuántas herramientas, cuánto tiempo de límite o cuánto tiempo límite tenéis para hacer un trabajo? Depende de la competición. Hay competiciones que no lo tienes que hacer de forma física, por lo cual competimos a nivel editorial. Y hay competiciones, depende, por ejemplo, competiciones que hemos hecho a nivel de color, tienes aproximadamente un par de horas. Si es competición de corte, tienes 1 hora aproximadamente. ¿En el de color ya llevarías preparada la modelo? Normalmente todo hecho? Lo que nos dejan y nos permiten hacer es llevar una base limpia, aclarada. Es decir, pues al final tienes una base completamente limpia y a partir de ahí te dejan trabajar, aplicando colores, pero la prebase la podemos llevar hecha. Vale, porque si no, claro, al final súmale, es estar preparando, no te da. Me gustaría saber qué pasa por tu cabeza 5 minutos antes de subirte a un escenario. Temblor al cuerpo. Ganas de vomitar. Algo para ganas de vomitar lo que te entra. Totalmente, te da mareo. ¿Todavía no te acostumbras? Jamás. Y yo creo que es algo bueno, porque eso quiere decir que le tengo respeto a la gente. O sea, tengo respeto por el profesional que está abajo, que quiere aprender, que te ha ido a ver. Exacto. Y eso es un respeto, entonces espero nunca perderlo, ¿sabes? Muy bonito, aunque lo pase mal, espero no perderlo. Que lo pase fatal, eso es muy bonito. ¿Se debería entrenar la mente entonces y la actitud para competir? Siempre. Como tú dices. La parte psicológica es súper importante. ¿Cómo terminas después de la competición? Cuando en las competiciones, esto es curioso porque la mayoría de las competiciones internacionales que al final desarrollan toda la parte práctica, casi siempre suele ganar un asiático. ¿Ah? Sí. Y ahí hay algo que huele un poco... Y simplemente pues una cuestión cultural y una forma... Exactamente, entonces suelen estar súper concentrados, practican hasta el fin del mundo, lo tienen súper controlado. Son increíbles. No sabes si ríe, si llora, si gesticula, entonces ese control que tienen absolutamente es imposible en un español. O sea, una española no puedes. O sea, un español o una española somos emociones. O sea, lo pasas fatal. Se te ve en la cara, tiemblas. O sea, totalmente. Es ellos inimaginable. Son muy lisos. Son muy planos. Entonces, son muy planos. Entonces, ahí jugamos en una liga que, bueno, pues ellos lo tienen súper controlado. Y es esto. Los nervios se notarán, supongo. Al final es un trabajo técnico. Las manos, ¿cómo las controlas?
Pues nada. ¿Te notas que a lo mejor tirita, estás- yo debo, esto lo he, quien me conoce esto lo sabe. Yo nací con una enfermedad que son tengo temblores esenciales, que es parecido al Parkinson. Sí. O sea, con esto quiero explicarlo para que la gente sepa que no pasa absolutamente nada por quizás tener una enfermedad que en sí, Te puede cuando limitar, tienes que pero- trabajar con una tijera que necesitas control, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, evidentemente, como todo, pues tengo mi medicación, yo me tomo mi medicación y en 5 minutos, oye, Ya estoy. no han volado orejas hasta hoy. O sea Por que- ahora, por no he tenido ahora ninguna- ahí estoy, ¿no? Y quiero decir Me parece que al final, estupendo. si tú lo quieres hacer y tú, pues al final es práctica, es control, o sea, todo es también, la parte mental es muy Mental, importante, es ¿no? superimportante, Entonces, si lo puedes hacer todo. O sea, ¿quién te ha dicho Sí. que no? Yo creo que cualquier persona que sea capaz de levantarse de su cama debería ser capaz de hacer cualquier cosa. O Por sea, supuesto. Al final, mentalmente, podríamos con todo. Vale, dentro de esto también lo que nos interesa, porque habrá gente que quiera meterse en competiciones o hacer, como has hecho tú, colecciones, etcétera. Sobre los costes. ¿Es caro? Muy caro. ¿Quién paga los viajes, formaciones, Al final, alojamiento? absolutamente tú. O Muy sea, que hay importante. gente que se cree que te van a llamar, oye, vente, que me encantas, quiero que compitas, yo te lo pago. Para O sea, nada. No, esto para lleva nada. un dinero, Todo esto un es tiempo. Eso es, formaciones en exactamente, casa exactamente. y todo. O sea, al Por final, supuesto. Toda has la tenido- financiación te lo tienes que pagar tú. Sí que es verdad que bueno, es que al final simplemente lo único que tienes que tener, o sea, lo único que tienes que valorar es que realmente salgas satisfecho del trabajo que has hecho y que te sirva para ti. Y si tienes salón, para tu salón y para tus clientes y para la y gente que te vivir la quiere y para experiencia al final. simplemente. O sea, eso es lo mejor. Simplemente. ¿Has tenido que dejar de trabajar o de facturar en tu salón o como tú, como freelance, para todo esto? Total, Para claro, meterte a esto. evidentemente. O sea, que al final al ser un gasto, es un gasto también Tiempo, económico dinero, grande. trabajo empresa. extra, fines de semana, todo eso Ostras. implica... A darle eso. caña. Hola, Darle estoy caña. aquí. Estamos vivas, Estoy o sea, aquí. la verdad que las en un día de peluqueras- fiesta en mi salón. Totalmente, eso es de agradecer, porque la verdad que esto lo grabamos un domingo, que es el día más libre para nosotras. Exactamente. Y es de agradecer que Hay que vengáis y reivindicar estéis que aquí. se trabaja hasta los fines de semana y Total. estamos aquí para eso. Totalmente, y que si no es esto haríamos otra cosa, pero siempre estamos metidas en el papel. O sea, yo creo que las peluqueras somos de las personas más trabajadoras que puedas ver. Por supuesto. Porque nos encanta. También estamos hechas al no parar, no parar, no parar, porque trabajamos en algo que es muy movido y en el momento que a lo mejor paramos, yo hay veces que digo, he hecho algo mal. Porque estoy quieta. O sea, Sí. ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Y no tiene por qué. O sea, pregunta personal dentro de todo esto. ¿Te cortas el pelo a ti misma? No, ni loca. Jamás. O sea, siendo ¿no? De verdad, teniendo ese nivel de... ¿No te atreves a ti? No. ¿Quién te corta absolutamente el en el pelo? flequillo. Pues mira, ¿quién está disponible en el salón? En Te mi dejas, salón digo, confías. oye, por favor, mi hermana, la otra, no sé quién, tal. Y me puedo, mira, ahora llevo el cabello largo, lleva 15 años con el cabello muy corto. De hecho, tú me has Yo hoy te conocido lo con veo el cabello muy eso corto. es, yo hoy te lo veo muy y tuvimos 6 meses horrorosos de muchísimo trabajo y día a día, oye, a ver si me lo puedes cortar, oye, que no sé qué. No nada. pasó. No da el Entonces, día, no da el día. No hubo momento. Así que aquí me veis mi nueva imagen, me Bueno, deja el pero cabello largo. Está bien, es bonita también que la vida te haga tu Exactamente. imagen, está muy bien. Hablemos un poquito de tiempos en el servicio, ¿vale? Porque muchas veces el cliente no entiende el por qué no se le coloca bien el pelo o por qué técnicamente el error, como hemos dicho, está en milímetros. ¿Cuánto tiempo crees que se debería dar a un servicio de corte de cabello en un salón? 1 hora. Los que tardamos 20, 30 o cortes que son así rápidos, ¿se pueden llamar cortes comerciales? A ver, es que depende de qué tipo de corte. Al final, un corte más elaborado que necesita tener una estructura. uno de línea, de técnica, exactamente, al final no deja de ser que entre. También es cierto un poquito tu forma de trabajar. Yo al final. Normalmente suelo secar mientras que voy cortando. Entonces, seco una sección, Eso me corto, seco interesa, una me sección, gustaría corto, saber, exactamente. Entonces, porque yo soy muy dada a cortar, o sea, perdona que te corte, nosotras somos muy dadas Sí. a cortar en seco. Obviamente cuando es un corte muy lineal o que hay que seguir una línea, pues al final lo hacemos en húmedo, no un mojado. ¿Quieres más tú? ¿De húmedo, seco? de las dos. A la vez, como A la has dicho, vez, o sea, ¿te exactamente. parece?
a la vez, gusta, a la eso vez, me gusta. a la vez. ¿Y cómo vas secando? ¿Por líneas, por sección? Exactamente, voy sacando las secciones, porque al final, cuando tú quieres ver el resultado final, ese movimiento, esa onda, cómo le queda la textura, si la tienes que retocar, lo suyo es que vayas secando por secciones, porque vas a sacar la siguiente sección, cuando secas la capa entera te va a eliminar el volumen que tienes, pues yo que sé, la zona de la nuca, zona de interiores de patillas, y todo esto te lo reduce. Entonces al final, cuando ese cliente se marcha y se lo lava en casa, todo ese volumen le va a aparecer, o toda esa estructura le va a aparecer. Entonces es importante ir sección a sección para que vayas chequeando y que luego no se te vaya de madre que has cortado demasiado a lo que no deberías, ¿no? Sí, Entonces sí, es que verá que hay mucha gente que corta primero en mojado, luego lo seca y luego lo repasa en seco. Así te ahorras tiempo en el servicio. O sea, me parece sí, es muy más, buena idea. pero al final es menos. Exacto, sí, no, me parece muy buena idea. Entonces, como hemos dicho, los cortes comerciales se puede hacer en 30-20 minutos porque al final es eso, típico de córtame un poquito el flequillo, hazme aquí un degradadito o córtame las puntitas, o sea, eso sí que es, pero el técnico al final algo más corte de élite de 45 minutos, una hora. La diferencia, aparte en el tiempo, ¿en qué más está? ¿En dónde se te va todo ese tiempo de, al final dentro de un corte, dónde más se te va todo el tiempo? En la personalización. En la personalización del corte. Primero, evidentemente, haces estructura, perímetro y luego al final personalizas. Eso es el máximo de tiempo que necesitas para adaptárselo a la persona. ¿Te ha pasado de que estás cortando y un poquito más? Un poquito más. Y todavía nos pasa siempre. No lo veo. Soltar la tijera nos pasa a todos. Y se te va, ¿no? Sí, que es el miedo que tiene mucha gente. Nos pasa a todos. Es que le pido 2 dedos y me ha quitado 3. Bueno, no, tenemos la mala fama. Esto es otra cosa, también, ¿no? Eso es. Pero sí es verdad que tienes que tener un momento de decir basta, porque empiezas a personalizar y limpias. Y al final yo os recomiendo un paso atrás, cuando entres en ese bucle, de ver bien dar de lejos. dos pasos atrás, lo miras de lejos y tal y dices, ha quedado, ya estás. P puntos suspensivos. Exacto, o sea, ya basta, ya con eso, que bueno. El servicio en general del corte, el que paga dentro de la, o sea, ¿cuánto, no sé si te importa a ti o no decir precios? No, para nada. ¿Cuánto cobras un corte en tu salón? Depende del corte. Si es un corte más básico, a partir de 20 euros hacia arriba. Me parece bien, porque todavía hay gente que se sorprende cuando pedimos, pues eso, al final un corte que tardamos, lo que has dicho tú, de 40 minutos a 45 a una hora, que todavía le pidamos pues más de 25 euros, todavía se sorprenden, sin lavado, te estoy hablando. Sí, no, no. Ahora le metemos el lavado. Exacto. Te habla puro y duro el servicio como tal. Me parece bien. Para ellos, claro, para los clientes al final el coger la tijera, cortar y ya está. O sea, no ven al final todo el esfuerzo que tiene un peluquero detrás, las horas que hemos dicho que hacemos, todo lo que trabajamos. Pongamos un poquito en valor el corte comercial, el corte de élite, tanto en tiempo como el valer, como el precio. A la hora de hacer un corte técnico, ¿por dónde empiezas? O sea, ¿qué es lo más importante a ti a la hora de empezar un corte técnico? Pues depende de la estructura, el cráneo, lo que tenga que hacer, longitud, volumen, calidad de cabello. Entonces al final lo más importante, sobre todo antes de empezar a trabajar o a empezar a cortar, es crearte tu mapa de secciones. Y sobre todo lo recomiendo mucho al principio, cuando no lo tienes muy dominado, hacerlo sobre papel. O incluso en el espejo, ¿no? Te lo dibujas, te marcas tu mapa de secciones para que lo tengas claro. Porque a veces es esto, que si no consigues un orden, no mantienes un orden, vuelves a retocar, vuelves a cortar la sección que ya has cortado. Muchas veces que pierdes el corte que estás haciendo, te vas a otro. Entonces, eso es lo más importante, dedicarle 5 minutos a hacer una buena estructura, a hacer un mapa de secciones y una guía para saber hacia dónde vas y por dónde vas. Totalmente. Eso es súper importante. ¿Me podrías decir un poco las diferencias entre un corte estético y uno más estructural? Para quien no lo entienda. Al final estético es algo muy visual, sin tener consideraciones a lo mejor a nivel craneal o a nivel fisonómico, y algo mucho más técnico se valora todo esto y se hace, es como un traje a medida, es un sastre. Eso es. O sea, al final funcionamos como un sastre, ¿no? Totalmente. Te cojo las medidas, te hago tus medidas y es algo personalizado para ti. Totalmente. O sea, al final sí que es verdad que cuando, pues lo típico dices, no es lo mismo cuando te compras un vestido ya hecho, que es para todas las tallas, talla única, que cuando te lo están haciendo a tu bracito, a tu cuello y a tus hombros. Pues esto es un poco lo mismo, pero al igual que el color,
que también al final es una técnica Por que supuesto. se personaliza totalmente a la persona. Muchas veces utilizamos de 2 a 3 y 4 técnicas en una cabeza para llegar a lo que a lo mejor buscan, que no es venir y decir quiero unas balayage o quiero unas baby lights, que al final lo que decíamos, no quiero un butterfly, quiero al final que me mires, que me observes, estúdiame y dame lo mejor. Eso es genial. Aparte de vosotras, dentro de tu corte, o sea, en el salón, ¿vosotras el asesoramiento ya está dentro o...? Sí, o sea, Sí. nosotros sin asesoramiento o No hay sin corte. hacer, no hay corte, eso Muy está bien, clarísimo. Siempre muy hay que bien. pasar por ese paso. Aunque sea un cliente, mira lo que te voy a decir, aunque sea un cliente que lleves, que sea habitual de tu salón y que haga muchos años que lo conoces, ¿no? Siempre va a tener una cierta necesidad en ese momento, ¿no? Pues lo que hablamos un poco lo de antes, ¿no? Sí, o que le de su pueden momento pasar cosas vital, en ¿no? su Y vida. que en ese momento, pues a lo mejor tenga otro tipo de necesidades. Dentro de a lo mejor su forma de vestir o su estilo siempre va a ser X, ¿no? Pero a veces necesita ciertos puntos y ciertas innovaciones. Oye, pues proponle un flequillo, o proponle cambiarle la patilla, o cambiarle una tal, o color, ¿no? Pues oye, anímate y te hacemos este tono, ¿no? Dentro de, pues bueno... Sí, que no pierda al final ese Exactamente, gusanillo de- exactamente, al final... el cliente no solo viene a su necesidad de cubrir básica de que necesita un corte y un color, sino necesita toda esa parte de sentirse bien, de sentirse guapa, de sentirse guapo, de estar verse en el espejo y de ostras, De coger ¿no? seguridad. al final. Exactamente, ¿no? Ujú. Entonces esto es importante Qué bueno, valorarlo. Qué bueno. Porque, cuéntame un poquito a ver si me sabes decir, ¿por qué un corte mal ejecutado puede ser que tardes más en peinarte? O sea, ¿qué pasa? O sea, a ti te hacen un mal corte y eso lo que puede hacer es que tardes más en el día a día y al final un corte barato puede hacer que sea más caro tu día a día, pues tanto el secarte, el peinarte, todo eso. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser primero porque a lo mejor no han valorado tu calidad de cabello, esto es importante. No es lo mismo cortar un cabello liso que un cabello rizado, que un cabello ondulado, que hay diferentes, o sea, cada tipo de cabello tiene Está una la técnica cana. y una estructura distinta. Una cana, bien dices, al final un cabello con eso responde de otra manera. Entonces esto es súper importante de valorar, ¿no? Entonces, si al final ese corte no está bien ejecutado, vas a tardar más tiempo de secártelo, vas a necesitar herramientas térmicas, utilizar una styler, dedicarle que después al final te lo tienes que lavar cada día, porque a lo mejor te levantas por la mañana y tienes un cabello que es indominable, necesitas más producto, más aplicación de producto. O sea, Totalmente, totalmente, es verdad, ¿eh? A mí me ha pasado porque yo vengo de un pelo rizado, ahora no tiene nada que ver porque el pelo también va cambiando y sí que es verdad pues que los cortes que yo me hacía antes, que era para coger mucho más volumen, más redondito, más tal, yo eso me lo hago ahora a mi pelo y me quedo con 4 pelitos. O sea, sí que es verdad que hay que ver las texturas porque no, o sea, puedes tener un cliente, como dices tú, de que sea asiduo, pero le pueden pasar cosas, se puede poner malo, puede ser una Por chica que supuesto. hormone mucho, y el pelo cambia, pero cambia de la noche a la mañana y lo que dices, metes una mal tijera y ya la has jorobado a la pobre Tal cual, todo tal el cual. día, vamos. Tal Con cual. esto, genial, nos queda bastante claro que el verdadero corte y el valor de un corte no está como como sales del salón, sino en cómo te encuentras tú en casa y cómo lo dominamos en casa. Antes de acabar, me gustaría saber un poquito más, porque yo también me estoy metiendo en este mundo de la formación, me gustaría saber un poco más sobre por este campo y que me cuentes algún tip, algún consejo a la hora de tratar bueno, con ellos. lo más importante a nivel de formación y que tú quieras impartir una formación es lo que tú te sientas seguro de hacer. Nunca hagas algo Ya, por que jugar. supuestamente creas que lo sabes. O sea, lo tienes que saber y controlarlo, 100%. A partir de ahí, Ya, volar. exactamente. Qué bueno. Pero nunca intentes también hacer más de lo que sabes. Al final, siempre hay que centrarse en algo que realmente creas que puedes aportar. Y hacerlo bien para Y que- hacerlo bien para ayudar al resto. O sea, al final, todo el mundo que nos dedicamos a la formación es por realmente... A mí me encanta cuando... Y además que llevo años, ¿no? Y a mí me encanta cuando me dicen... veo al cabo de años pues a personas que han pasado por mi vida, que les he dado formaciones. Y, ostras, Cris, qué tal, genial, pues mira... Y los ves que a lo mejor pues han Cómo han conseguido hacer evolucionado. aquello, han evolucionado, tienen sus Total. salones, tienen tal, ¿no? Eso te enorgullece. Quien se dedica a la formación... Esto es lo que al final te llega, gana. ¿no? Y sobre todo eso, enseña lo que tú sabes, de la forma que tú sabes y no pretendan más. O sea, es esto. Y también yo pienso que al final, siendo sincera, o sea, siendo Sí, blanca, siempre. así es lo Siempre. que más se van a llevar para ellos para casa. Por ¿Alguna supuesto. anécdota
en algunas formaciones? Miles. Ay, me encantan. Miles. Me encantan. Preguntas locas y de todo. O sea, te has esperado preguntas de gente que dices, ¿cómo puede ser Sí. que lleves tantos años y todavía preguntes cosas? Hay gente Bueno, muy- te encuentras al final, Tanto gente muy guay como- tristemente en nuestro gremio, ¿no? En nuestro tipo de trabajo, pues al final siempre ha sido como si no eres bueno o buena para estudiar, pues al final te vas al mundo de la Verdad, peluquería eso y esto es. no es real. Al final, para saber hacer un buen corte tienes que saber matemáticas. Si supieran todo para lo que sabemos, exactamente. fliparían. Para hacer un color, al final son fórmulas. Entonces, todo esto al final tienes que tener un conocimiento, no es tan fácil. No es tan fácil. No, Yo quería entonces- ser de artes, pero justo que al final estamos en letras, Es en súper números, ciencias, infravalorado, ¿no? Es un Total, trabajo súper infravalorado, ¿no? Y siempre digo esto, ¿no? Bueno, que al final la peluquería es vivirla, quererla y seguir formándote, trabajando y disfrutándola. Antes de acabar, no sé si te ha sido corto o no, si tienes Claro, algo súper más que corto. Ha decir. sido así. Ha sido Pim, rápido, pam. ha sido rápido. Cuéntame un poquito, llegando a este final, como a cada invitado, me gustaría saber, dentro de, bueno, tú has tenido mucho éxito, eres muy exitosa, vas a seguir teniéndolo muchísimo más. Entonces, me gustaría que me contases un poquito qué es para ti el éxito, o cómo ves para ti el éxito, el llegar ahí. Para mí, para mí el éxito es sentirte bien con lo que haces, simplemente. Y que disfrutes cada día de levantarte por la mañana y que no te cueste un esfuerzo ir al salón. Eso es verdad. Y que atiendas con la sonrisa a tus clientes y al final valoren pues que se ponen en tus manos, que no les dé miedo, que se dejen hacer, que les dejes que se dejen asesorar y que pues eso, que disfrutes cada día de lo que haces, ¿no? Independientemente de todo lo demás Totalmente. llega. Bien o no, si está bien hecho el trabajo siempre llega. Eso es lo importante. Cuéntanos un poquito, antes de irnos, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿a qué os dedicáis en tu salón? ¿A qué estáis más centrados? ¿Y por dónde estáis? Bueno, Sabadell, para que no- tenemos un portfolio, es un salón que hace 35 años que tenemos el salón, Guau. o sea, que decirlo. Ahí está aguantando. Muchos vamos. años, sí. Empezó mi hermana y luego me asocié y al final es un salón que tenemos todo tipo de clientela, tenemos desde el cliente más mayor a gente muy joven, entonces para mí es una fortuna, para nosotros es una fortuna tener un salón que al final vienen familias completas, es decir, viene la abuela, viene el abuelo, viene el hijo, viene el padre, viene la hija, viene la nieta, vienen los primos, o sea, Que has visto somos como evolucionar y crecer a la exactamente, familia. tenemos familias completas, ¿no? Y que podamos tener todo este tipo de todas las generaciones en el salón y que se mantengan, para mí es súper importante esto, ¿no? Y Totalmente, qué bonito. entonces qué guay. hacemos un poco de todo, no es para nada Una cosa en solo. exactamente, Perfecto, sí, qué sí, guay. sí, sí, Pues sí. seguramente que más de una persona te buscará y irá a verte. Qué bonito, qué guay. Pues muchísimas gracias, Cristina, de Muchas verdad. gracias. Me encanta. Y a ti, gracias por estar una vez más ahí. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Por los Pelos. Por los pelos, por los pelos, por los pelos. Por los pelos, por los pelos. Hey, hey, súbele, que esto va de pelo. Dale play, que viene de fuego. Pues dale, por los pelos, por los pelos. Por los pelos, por los pelos, por los pelos. Por los pelos. Un podcast de Sara Rabaneda.